ideas y sobre todas las cosas, ¿verdad?, lo que realmente Dios quiere que aprendamos en el nombre del Señor. Y estamos agradecidos, ¿verdad?, por toda la bendición que Dios ha dado en nuestra vida y seguiremos, ¿verdad?, cada día luchando para ser bendecidos por Dios. Hoy ha sido un día bueno, caliente, caluroso, pero sigue siendo caluroso, pero estamos agradecidos al Señor. Es decir, que yo llego aquí y sigue igual, y llego allá y sigue igual, con el mismo clima, el mismo calor, pero estamos agradecidos al Señor. Vamos entonces a continuar lo que ayer dejamos. Trataremos hoy de cubrir todo lo que podamos cubrir. Hay mucho todavía que quedamos, pero queremos lo más es tratar de seguir con el tema y el pensamiento que hablamos anoche. Son dos elementos importantes que la iglesia tiene, que dado por Dios, para que la iglesia pueda echar hacia adelante y pueda crecer. Hablamos cuáles son las dos cosas que hablamos el día de ayer, que si lo llevamos a cabo de una manera, ¿verdad?, genuina, como lo tocamos ayer, vamos a ver el crecimiento colectivo de la iglesia. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos cosas? La evangelización y el discipulado, ¿verdad? Son dos elementos que podemos decir que podemos copiarlo y podemos tenerlo como referencia de la iglesia como se le conoce allá en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, los del camino y aquellos que una vez se le llamó cristianos por primera vez. Ellos llevaron a cabo, ¿verdad?, lo que estamos enseñando y lo que le enseñó Jesús. Cuando oímos o cuando leemos en las Escrituras que los hermanos del libro de los Hechos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, obviamente tenemos que entender, no era que los apóstoles tenían una doctrina diferente a la de Jesús, sino que fue la doctrina en la que le enseñó Jesús. La doctrina que Jesús le enseñó en los 3 años que ellos estuvieron con Jesús es lo que ellos están enseñando a estos hermanos, por eso que se le conoce la doctrina de los apóstoles. Aquellos que tienen su libro, nos quedamos en el número 2 Romano, quizás en su página diga en la 26, como yo le dije, esa parte que usted tiene a la parte de atrás no está en las páginas en orden, brincan, porque lo que tratamos de dar son los capítulos más importantes de este libro. Este libro contiene 7 capítulos y solamente vamos a abarcar 3 de ellos, si el tiempo nos da. Y como decimos en Puerto Rico, yo sé cómo lo dicen aquí, vamos como alma que lleva a Cristo, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y así nos vamos a gozar. Ya oramos. Entonces, en el número 2 Romanos, guiando la conversación hacia Cristo, y nos da 3 modelos. Cuando hablamos y dijimos en la noche de ayer, comenzamos a hablar y dejamos claro, ¿verdad?, que es importante la introducción que vamos a hacer, cómo vamos a comunicar el Evangelio, y le dimos idea, ¿verdad? Cada uno de ustedes van a hacer lo que deben de hacer. Yo he estado en iglesia y no lo digo, a ellos les funciona. Pero yo he estado en diferentes iglesias, tanto en Sudamérica. Estuve en una iglesia que tiene un grupo de jóvenes que están estudiando para el ministerio. Y a ellos se le enseñan por igual. Es decir, que si son 50 estudiantes, los 50 tienen la misma manera de introducir el Evangelio. Y eso es lo que le enseñan. Obviamente, a ellos, ¿verdad?, no he ido a visitar con ellos, pero al parecer les funcionan porque lo siguen haciendo. Pero anoche hablamos de que cada uno de ustedes tiene que buscar la forma como introducir esta conversación. No podemos llegar a una iglesia, no podemos llegar a una casa con un formato demasiado muy serio, muy, ¿verdad?, como decimos nosotros acá, muy teólogo. No podemos ir teologizando, ¿verdad?, la doctrina del Evangelio o el plan de salvación, porque no es que vamos a sorprender a la gente que vamos a evangelizarle. La gente que le vamos a evangelizar hoy, escúcheme bien, no le importa lo mucha Biblia que usted sepa. La gente que usted le va a evangelizar, al menos que sea un cristiano, como me ha pasado a mí muchas veces, vamos a visitar y cuando comenzamos a hablar, la gente que le estoy hablando nunca se identifica y me dice, no, yo soy cristiano, sino que se hacen los tontos o se hacen a ver qué le vamos a ofrecer. Y entonces cuando ya estamos en ese calor, él me dice, ¿sabe algo? Yo quería probar a ver qué usted me iba a dar, pero yo soy cristiano, yo pertenezco a una iglesia y a veces me digo, ¿por qué me hace perder el tiempo?
Pero en realidad pues tenemos nosotros como cristianos saber cómo vamos a entrarle, cómo vamos a llegar a esta persona. Hablamos, ¿verdad?, que tenemos que la conversación, ¿verdad?, comenzando la conversación, debe de ser la introducción, ¿verdad?, obviamente del Evangelio, y hablamos de ser genuinos. Hablamos, ¿verdad?, que podamos nosotros tener esa transparencia al hablar, que aprendamos a escuchar. Cuando una persona llega a la casa o llegamos a la casa y nos identificamos como iglesia, a veces nos ven como si fuera una manera de ellos recibir la bendición, y comienzan a hablarnos y escuchemos lo que nos dice, porque esa información que esa persona nos va a decir en el momento, quizá la podamos utilizar para bien, para poder evangelizar. Y entonces, hoy vamos a estar hablando sobre guiando la conversación hacia Cristo, y hay 3 modelos de hacerlo. Número 1 es complementar el tema, ¿verdad?, cualquier involucramiento de la iglesia. Segundo, le solo estoy dando para que lo escriba, luego lo explicamos. Segundo, comparte a ti mismo con el individuo, comparte a ti mismo, es decir, nos demos a compartir a nosotros mismos. Y luego, número 3, corrige todos los pensamientos erróneos de que la religión puede salvar. Y eso es importante que tengamos esto. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a la evangelización, tenemos que entender claramente que tenemos que complementar, ¿verdad?, cualquier involucramiento en la iglesia. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, que dice ahí la afirmación, y usted lo lee para así aprovechar el tiempo, lo lee, ahí él lo tiene. Pero el complemento que vamos a utilizar es utilizar los medios que Él nos dé. Por eso es importante, hermanos, que tenemos que escuchar cuando estamos hablando con una persona el Evangelio. Porque eso nos va a dar, lo que Él va a hablar, no lo podemos utilizar para complementar lo que vamos a hablar. ¿Ve? Y es importante. Qué bueno verte, mi hermana, Dios te bendiga. Este hombre ayer estaba triste, estaba demasiado muy triste ahí. Sí, estaba demasiado muy triste, y ahora mire, está sonriendo. Qué bendición, qué bueno verte. Entonces tenemos que aprender a complementar todo lo que hablemos para que pueda ser efectivo. Entonces, estamos hablando de la conversación. Tenemos que aprender a compartir, ¿verdad?, lo que nosotros hemos vivido para con esa persona. Y es importante, y luego corregir. Ahora, esta parte de corregir, yo quiero detenerme unos segundos, porque tenemos que aprender, cuando vayamos a corregir algún punto doctrinal con una persona que no es creyente. ¿Me están escuchando? ¿Sabe que en la calle hay más gente que sabe de religión de lo que han ido a estudiar? Por lo que oyen. Por ejemplo, estamos nosotros visitando, y en las noticias esa semana salió que cogieron un pastor que le fue infiel a la esposa y se fue con la secretaria de la iglesia. Y eso salió por las noticias. Entonces, cuando uno llega, ¿verdad?, a evangelizar, me ha pasado, dan el tema, oye, usted que es un cristiano, ¿qué usted opina de eso que pasó en la televisión? Entonces, uno tiene que ser sabio cómo uno va a contestarle. Ahora, uno tiene que poder corregir. Hay veces que ni es necesario corregir, pero hay veces que es bueno simplemente hacerle saber, mira, esto que ocurrió ese día, pues nos lamenta mucho, y como cristiano pido las excusas. Pero yo no vengo a hablar de esa situación, yo vengo a hablar de algo mejor a usted. Eso le hace daño, pero yo le vengo a traer algo a usted que le hace el mejor. Entonces trato de complementar, trato de tratar de corregir, trato de compartir lo que es necesario, porque yo no voy a entrar en dimes y te diré con personas que quieran, y eso lo mencionamos el día de ayer, si alguien así lo quiere hacer. Hay un refrán en Puerto Rico que dice que para pelear se necesitan 2. Y yo no voy con la temática de pelear. He tenido gente que llegan a la iglesia y dicen, no, hoy sí que estoy ready, el que me venga a decirme, pues no vaya a visitar. Así solo digo, pues no salga a visitar. Porque si tú vas con esa mentalidad de tener pleitos y tener, ¿verdad?, no vayas. Entonces tenemos que hacerlo. Y número 4, ahí dice, da un breve testimonio de quién tú eres. Entonces, aquí cuando habla las 3C, está hablando de lo que yo le hablé: complementar, compartir y corregir. Entonces, cuenta su condición antes de ser salvo, describe cómo descubrió que la religión no puede salvar, incluye cómo escuchó el plan de Dios de la salvación,
cuenta cómo aceptó a Cristo como su Salvador personal, declare que esté seguro de que Cristo es el único camino al cielo y diga cómo Cristo ha hecho una maravillosa diferencia en su vida. Estas son cosas que le da este manual, le da a usted la idea, porque cuando vamos a hablar de Cristo, como yo le mencioné, a mí se me hace fácil poder hablarle a una persona que tenga quizás modos de pensamiento doctrinales que aprendió en la calle o escuchó del vecino o escuchó de la televisión, o posiblemente, ¿verdad?, le llamaron y le dijeron, mira, ¿supiste lo que pasó? Que ahora esto, ahora lo otro. Entonces, todas esas clases que se dan en la calle muchas veces no las encontramos nosotros en la hora de visitar. Entonces uno tiene que ser, en cuanto a esto, ¿verdad?, muy cauteloso. Entonces la letra B dice preguntas importantes. Preguntas importantes. Y es interesante que estas preguntas es lo que va a abrir el método de conversación. La pregunta más importante y la más que se suele dar cuando estamos evangelizando es esta: si llegaras a morir hoy, ¿estás 100% seguro de que fueras a ir al cielo? Tú sabes una de las respuestas que a mí me han dado: nadie está 100% seguro. Así me lo han dicho. Porque esto es 100% la teología de la calle, y posiblemente nos dice que nadie está un 100% seguro. Eso es lo que opinan ellos. Ahora, para yo contestar esa pregunta, yo le hago simplemente, le digo, ¿cuál es el más o menos el schedule, podemos decir, el range de que una persona vive? Entonces, él me dice, bueno, una persona más o menos está viviendo entre los 70 y 80 años. Y después de ahí, pues se mueren. Entonces, va a morir, ¿verdad que sí? Y entonces me dice, bueno, sí, voy a morir. Pero, entonces, tú tienes que estar convencido. Pero ¿cómo lo vamos a hacer para que esa persona esté convencida que si muere sin Cristo no va a ir al cielo, sino a la condenación? Esto es importante que lo tengamos, porque cuando vamos a hablar de este tema, que es sumamente importante, porque la razón por la cual estamos nosotros evangelizando, la razón por la cual estamos por la casa tocando a las puertas, es porque esta es la razón. Todas las personas que están afuera, dice la Biblia, está establecido para los hombres, ¿qué pasa? ¿Que mueran qué? ¿Una sola vez después de esto? Entonces, tenemos que entender, como dijimos ayer, esta experiencia de la hermana Josefina y de la hermana Nilda, que estuvieron con una persona en un cuarto, testificándole, hablándole, tuvieron casi 40 minutos, y cuando salieron en el balcón, este hombre murió. Estamos hablando que fue un lapso de minutos. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser lo más agresivo posible de convencer a las personas. Por eso que yo difiero, yo soy muy, ¿verdad?, muy respeto, pero yo difiero cuando yo estoy, como usted sabe, yo estoy viajando en diferentes lugares, y a veces llega fin de semana y el pastor me dice, pastores, mañana o el sábado vamos a salir a visitar, y yo, no hay problema, vamos. Pero yo veo que cuando salgo con ellos, hacen casi lo mismo que hacen todas las iglesias. En vez de ir, porque la Biblia dice, ir por todo el mundo, ¿y qué? Predicar. No dice, ir por todo el mundo y repartan folletos. No dice, ir por todo el mundo y regalen literatura. Estos folletos, esta literatura, es algo que se comenzó a complementar en los primeros años del siglo XIX. Estamos hablando que cuando comenzaron a ver que se podían, se empezaron a inventar las imprentas, comenzaron a preparar, pero antes no tenían folletos. Antes era pura palabra, puro confrontamiento, puro persona con persona, hablar el evangelio. Entonces, cuando yo me voy con estas iglesias, yo hago lo que a mí me gusta hacer. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Hablar con la gente. Si me lo encuentro en la calle, allí hablo con la gente. Si vamos a un lugar, un complejo, por lo menos allí en Colombia, cuando estábamos en Bogotá, hay muchos edificios. Entonces, nos dejan entrar y vamos subiendo edificios, escalera, escalón,
planta por planta. Y entonces ellos ponen el tratado y siguen subiendo. Y yo digo, no. Cuando ya ellos van bajando, que están terminando, yo voy por la segunda planta tocando y el pastor me llama, pastor, nos vamos. Y bueno, vamos, yo me voy. Pero yo me siento incómodo que allá adentro quizá haya alguien que esté pasando una situación y yo pase por alto y le entrego. Yo no sé si yo de este testimonio lo voy a dar hoy. Otra vez, si lo di, pues lo repasa y hay algunos que no lo han escuchado. Llegamos un día a la iglesia cuando estaba allá y llegó el hermano Luis y no vino más nadie. Y el hermano Luis me dice, bueno, pastor, no hay más nadie, vamos. Y dice, no, estamos tú y yo. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está. Y como mencionamos la noche de ayer, ¿verdad? Dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días, decir que en vez de salir 2, vamos a salir 3 a visitar. Y yo le dije al hermano Luis, vamos a visitar aquí cerca, en lo que los vecinos de la iglesia. Y me fui a una persona que ya yo sabía que en ese hogar había problemas. Ella era alcohólica y el esposo era militar, tenían 3 hijos, y ya el esposo le había amenazado que si seguía con este problema de alcoholismo, él se iba. Ese sábado, movido por el Espíritu Santo, me puse en mi corazón, vamos a visitar a Caroline. Y fuimos a visitar a Caroline. Y yo toco la puerta. Yo no suelo muchas veces, cuando voy a un sitio, no soy como los testigos de Jehová que van a las casas y están ahí. Y están ahí horas, está ahí, clink, 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 clink. Y están hablando, clink, clink. Y ese día hice igual que los testigos de Jehová. Me dio el síndrome de los testigos de Jehová. Pero salió Caroline. Cuando Caroline abre la puerta, yo la veo que Caroline está con los ojos así de grande, hinchado. Le pregunté que está todo bien, me hizo así con la cabeza que no. Le dije, podemos pasar. Ella entró, buscó la llave, abrió el portón, entramos. Y me explicó y me dijo, pastor, fue que mi esposo se fue ayer y se llevó a mis 3 hijos. Y ella se quedó sola. Pero yo quiero mostrarle algo. Cuando me llevó al cuarto de ella me mostró, me dice, pastor, cuando usted estaba allá afuera tocando, yo estaba pensando hacer esto. Y cuando me mostró, ella había puesto una soga, tenía una pieza, ella se iba a ahorcar. ¿Por qué? Porque se había llevado a sus hijas y su esposo la dejó. Si yo no hubiese tocado esa puerta ese día, el cuento hubiese sido otro. Por eso que yo digo que Dios no nos mandó a nosotros a repartir folletos. Es algo que lo podemos hacer. Pero Jesucristo nos dijo, id por todo el mundo y predicar, hablar. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le digo honestamente, hermanos, si nosotros salimos, estos 20 que hay aquí quizás, salimos y hacemos 20 contactos, son 20 oportunidades que el Espíritu Santo va a hacer para que vengan. Ahora, si yo reparto una literatura, créalo, yo trabajé muchos años, yo tenía una compañía de construcción, de remodelación, y a mí una vez una compañía me contrató para remodelar 2 edificios dentro de la base Roosevelt Road en Fajardo. La iglesia del pastor Luis Martínez, a veces iba a la iglesia allá, de Jerry hermano Spronger, y americana, iba a repartir literatura. ¿Sabe que cuando yo fui a hacer esa limpieza de todos los edificios que íbamos a remodelar, todos los apartamentos, yo encontré más de 50 tratados de la iglesia de Maranata? No lo leen. Son pocos. Se ha hecho una estadística de 100 tratados que tú regalas, la posibilidad es que 1 o 2% sean leídos. Por eso que la Biblia dice, id por todo el mundo y predicar. Entonces tenemos, hermanos míos, que tener claro, hacer esta pregunta: si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Si de todo el asamblaje que vamos a hablar, todo lo que vamos a tener, si podemos dominar esta pregunta, tenemos a la persona que vamos a testificarle en nuestras manos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, vaya conmigo al libro de Job. Vaya conmigo un momentito al libro de Job. Este es el versículo que yo utilizo muchas veces cuando yo voy a testificar y hago esa pregunta. Vamos al libro de Job, y alguien que me busque Job capítulo 15, capítulo 14, los versos del 1 al 6. Si usted trajo Biblia, amén. Si usted no trajo Biblia, pues usted hoy ha pecado contra Dios.
Amén. Pero yo sé que la tiran ahí en los teléfonos, ya veo 2 o 3 en los teléfonos. Pero vaya alguien que me lea ahí Job, capítulo 14, los versos del 1 al 5 o al 6. No, el 5 es nada más. ¿Quién lo tiene? Léalo, hermana. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Amén, gracias. Este es uno de los versículos que yo le doy a leer. Yo siempre ando, como le dije, una Biblia completa de bolsillo. No ando un Nuevo Testamento, una Biblia completa de bolsillo. ¿Ve? Y yo con uno de los versículos, cuando le hago esa pregunta, que yo veo que cae como que hay resistencia, yo le llevo aquí y le digo, mira, la Biblia dice, le explico, el libro de Job, quizá a lo mejor tú no entiendas, pero te estoy dando referencia para que puedas entender. El libro de Job es el libro más antiguo que hay en la Biblia. Es el más antiguo. Y en el libro más antiguo de la Biblia dice que el hombre nacido de mujer, corto de día y hastado sin sabores, sale como la flor y es cortado. En otras palabras, dice el libro de Job que el hombre va a morir una vez. Tú vas a morir, yo voy a morir. Entonces dice, pero déjame ir ahora. Vamos al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, que yo he predicado esto y creo que he predicado de esta porción aquí. Lucas capítulo 16, aquí habla claramente, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Esta historia verídica de Rico y Lázaro. Y eso ya la sabemos. Entonces le leo, para no leerlo, le leo varios versos en esta porción. Y le digo, mira, aquí vemos una persona que murió sin Cristo y fue llevado a un lugar de tormento. Entonces, por eso que te digo, y le digo, y fue otro que murió y fue llevado al seno de Abraham, y le digo el seno de Abraham para no entrar en la teología, le digo, el seno de Abraham es el cielo y el lugar de tormento es el infierno. Entonces, tengo otro versículo en los evangelios que habla del infierno cuando dice, será echado el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca es apagado. Y usted dice, pastor, usted le da esos versículos a usted, esa gente, hermano. Hay que darle esos versículos a esa gente que muchas veces no cree para que le enfoque. No le dé tu historia, no le dé tu opinión. Lee la Biblia, léele la Biblia. Si tú le das tu opinión, no, que dice la Biblia, no le digas, él no tiene, ¿cómo él va a saber si lo que tú estás diciendo es verdad? Ponle a leer, para eso tú vas con un compañero, para que el compañero se le acerque y le dé a leer mientras tú lees. Entonces, esta pregunta de que si tú mereces ahora, ¿a dónde va a ir? Entonces va a abrir paso ahora para la segunda pregunta. Podría tomar unos cuantos momentos para enseñarle las escrituras, y así lo hacemos, y luego comienza la letra C, el corazón del mensaje. El corazón del mensaje. Alcanzar almas para Cristo es tu propósito como un ganador de almas, de presentar y animar a la persona a que escuche el mensaje. Entonces tenemos que llevarlo a cabo. Y podemos entonces la letra D decir un acercamiento, la letra D, un acercamiento sugerido, número 1, aprender que no hay nadie justo. Entonces ahí es que comenzamos ahora lo que es el plan de salvación. Ahora comenzamos aquí en estos versículos, se le va a dar a ustedes lo que es el plan de salvación del libro de Romanos. ¿Cuántos saben el plan de salvación de Romanos? ¿Cuántos lo saben? ¿Ok? Ahora, vamos entonces a tenerlo ahí. Este es el que yo uso. El más que yo uso es el plan de salvación de Romanos. Yo lo tengo en la Biblia, por lo menos, para que tengan una idea. Cuando vamos a Romanos, vayan allá a Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos 3:10. Ahora vamos a hablar sobre el método. ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué vamos a hablar? Esto debe de ser algo que no debe ser como algo programado. Aquí tenemos que saberlo, explicar y llevar a entender. ¿Qué pasa? Ahí en Romanos capítulo 3, verso 10, yo en mi Biblia todavía, después de 46 años, 47 años voy a cumplir, hoy estamos a 5. Hoy yo cumplo 47 años en Cristo Jesús. Así que me tienen que regalar porque yo cumplo años hoy.
Hoy cumplo años 47 años en Cristo Jesús. Un día como hoy, hace 47 años atrás, yo fui salvo. Mire qué bendición. Lo estoy celebrando aquí en la iglesia bautista, ¿verdad?, cristiana de Belén. ¿Lo dije bien? Ahí es. Ahí. Y estaba así que lo único que no hay torta, no hay bizcocho, pero nada, seguimos, son bromas. Ahora, yo ahí, después de tener todo ese tiempo, en ese capítulo 3, verso 10, yo lo tengo aquí apuntado. No sé si el hermano aquí, para que tenga fe, aquí este hombre, es lo serio. Ve que yo lo tengo aquí apuntado, el versículo 10, que dice, ¿dónde está el 10? Aquí dice claramente, ¿verdad? Lo tengo aquí señalado, y saca el dedito, y tenemos ahí claramente que lo vamos señalando por números. ¿Ve? Entonces yo pongo ahí en el capítulo de Romanos, capítulo 3, verso 10, pongo 1 y luego pongo al lado de ese versículo, pongo el otro versículo que esto es Romanos 5:12. ¿Por qué hago esto? Porque eso ya yo lo tengo en la Biblia y ya yo sé dónde lo tengo. Hay quienes lo saben de memoria, como yo sé el plan de salvación de Romanos de memoria, lo puedo dar sin Biblia. Pero yo no quiero que la persona se sorprenda de mucha Biblia que yo sepa. Yo quiero que la persona entienda y lea de lo que está. ¿Alguien tiene Romanos 3:10? Romanos capítulo 3, verso 10. Léalo, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ok, vamos a teologizar un poquito aquí. Ok. ¿Alguien me puede decir cómo tú le puedes explicar a una persona lo que dice Romanos 3:10? Porque no hay justo ni aún uno. ¿Alguien se atreve a decirme algo? Vamos a ver. ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo tú le dirías, aunque yo soy inconverso, tú me quieres a mí convencer sobre ese versículo? ¿Cómo tú me podrías explicarme? El único perfecto en esta vida es Dios. Ok. En este mundo, ni el mismísimo presidente ni el más importante del país es justo, porque todos aquí en este mundo han pecado. Ninguno está libre de pecado. Ok, está muy bueno eso. Entonces, ¿que alguien más me puede compartir alguna idea de lo que es cuando dice, porque no hay justo ni a uno? Dígame, pastora. Partiría que es injusticia. Ok. Y que la definición de injusticia, una definición simple, sería, o sea, le explicara que en ese caso la palabra injusticia se relaciona con el pecado. Y le hablaría de la definición de pecado, que es cerrar el blanco. Ok. Y que cuando no hacemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, estamos errando el blanco y cometiendo injusticia. Correcto. Uno de los ejemplos que yo le digo cuando estoy hablando, le estoy diciendo, es cuántas mentiras uno tiene que decir para ser un mentiroso. Para robar, para ser un ladrón, ¿cuánto yo tengo que robar? 1 centavo. 1 centavo. Porque la mentalidad de los hombres es que robar es aquello que está por encima. Entonces, ¿cómo podemos explicarle eso mejor? Entonces, son un converso. El mismo capítulo nos da la contestación. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Quién lo lee? En adelante. De Romanos capítulo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Sí, síguelo leyendo, sigue. Todo se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias, mi hermano, está ahí. Muchas gracias. Es decir, cuando tú lees ese primer versículo, como está escrito, no hay justo ni a uno, entonces tú comienzas a decirle a ellos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tú le haces la pregunta, ¿tú estás buscando a Dios? No, yo amo a Dios. No. Si tú la estás buscando. Fíjate que la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice la Biblia de creer? ¿Quién cree igual que los hombres? Los demonios. La Biblia dice, los demonios creen lo que no sabemos muchas veces nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, tenemos que entender, aquí no estamos hablando de creer, aquí estamos hablando
claramente, ¿cuál es la palabra que utiliza Pablo? No hay quien entienda. ¿Saben? Hay que entender muchas cosas, hay que poder entender. Dios ha sido claro desde el principio, Dios ha sido muy transparente. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué el mundo no entiende el mensaje transparente de Dios? Por culpa de nosotros. Porque nosotros no sabemos llevar el mensaje correcto. Si nosotros llevamos el mensaje correcto, primero, con nuestra propia vida. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces, la Biblia que los hombres leen no es ese libro, es nuestra vida. Entonces, segundo, ¿cómo la gente va a poder escuchar? Como ese versículo que dice, si no hay quien les predique. Entonces, tenemos que ver que claramente tenemos que hacerlo entender. Y así vamos hablando. Luego habla claramente, no hay quien busque a Dios, tú buscas a Dios. Y yo lo busco como tú lo buscas, en tu casa. No, buscar a Dios significa seguirle y se le hace la explicación y se sigue hablando. Luego brincamos claramente a claramente reconocer, número 2, que usted es un pecador. Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Quién lo lee? Primero es claramente que nadie es justo. Segundo, reconocer que es un pecador. ¿Quién tiene Romanos 5, 12? Léalo. Por tanto, como el pecador entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Yo aquí le estoy dando a ustedes el plan de salvación de Romanos. Es para que, ¿verdad?, aquellos que quieran utilizarlo, si tiene otra manera, pues siga haciéndolo. Pero este es el plan de salvación más cómodo y más entendible que podemos dar al impío. Segundo, claramente dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí tenemos que aprender un poco de historia para poder leer este versículo, explicar este versículo. ¿Cuál es la historia que tenemos que aprender? ¿Alguien me dice? ¿La de quién? La de Adán y Eva. Tenemos que aprender la historia de Adán y Eva. ¿Quién se atreve en esta noche a explicarme a mí? Yo soy un impío, yo no sé la historia de Adán y Eva. Cuando dice claramente que el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? ¿Alguien me puede explicar? Dígame. ¿Cuál es tu nombre? Manuel, dime, ¿cómo tú me puedes explicar eso de que dice, porque el pecado entró por un hombre? ¿Quién es ese hombre? El pecado entró a través de la desobediencia de Adán, que en vez de pastorear a Eva, se dejó pastorear de ella. Pucha, para allá. ¿Entiendes? Así es. A él no poner el carácter que debió poner, no. El Señor no dijo tal cosa que no podía comer ese fruto. Entonces se dejó pastorear de Eva y le obedeció. Amén. Entonces, a través de ese pecado fue esparcido a todos nosotros. Ya luego, en los evangelios tenemos la historia narrada por Jesús diciendo, cuando el joven rico le dice, le quiso hacer entender que él era Señor bueno, dijo, pero ¿por qué me llama bueno? Si bueno solo hay uno, solo Dios es bueno. Okay. Es decir, no puede existir ningún hombre justo, solo Dios. Jesús entró el pecado en el Génesis, en el principio, y en el cambio de pacto. Ok, muy bien. Me gustó eso. Ahora, yo soy impío, yo no sé del evangelio. Entonces, tú me quieres decir a mí que yo estoy pagando los platos rotos de Adán, que hizo, no pudo corregir a su esposa, y por culpa de ella y por culpa de él yo estoy pagando los platos rotos. No, es una herencia por ser... No, mire a ellos, mírame a mí. Es una herencia por ser descendientes de pecadores. Nosotros estamos... el pecado nos... Pero es que yo no estaba allí, ¿Por qué? Por culpa de Adán y Eva yo ahora tengo que ir para la condenación. Nos traen sus genes que vienen de ellos. Ok, pero yo lo que estoy diciendo, la Biblia, usted me leyó ahí que dice ahí claramente que por un hombre entró el pecado, así pasó a todos los hombres. Es decir, que por culpa de Adán y Eva yo soy pecador. No, por culpa suya mismo. No, por culpa de Adán y Eva yo soy pecador. La contestación sí. Por culpa de Adán y Eva, nuestros padres espirituales. Porque tenemos que entender claramente que es una descendencia. Gracias, mi hermano. ¿Ella es tu esposa? Sí. Ah, bueno. Ahora, tenemos que entender, es una descendencia. Yo heredé el pecado de Adán y Eva. Entonces yo tengo que mostrarle a esa persona
que nosotros, por causa de Adán y Eva, que le explicamos allá, obviamente, le podemos añadir un poquito más, decirle, mira, lo que pasa fue que Dios le dijo a Adán, mira, ustedes están ahí, pueden hacerlo, todo lo que ustedes quieran, pero del árbol del bien y el mal no pueden hacerlo, no pueden comer. Ah, sí, la manzana, no. No le digan, mira, no, es un error, no, dice, no, olvídate, vamos a que sea un melón, sea una china, olvídate lo que sea. Fue que comió de la fruta, porque no vamos a teologizar, porque dice esto. Entonces, comenzamos a decirle claramente que ella fue engañada por Satanás. ¿Qué sucede? Ahí entonces se le hace una narración, se le explica a la persona. Entonces, por ese pecado que Adán y Eva hicieron, yo soy consecuente, heredé, mi naturaleza heredó la muerte. Entonces ahí dice claramente, por cuanto todos pecaron, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, para llevar al convencimiento, le digo acá, ¿cuántas mentiras tú tienes que hacer para ser un mentiroso? Una. Para uno ir a la cárcel, ¿cuántos delitos uno tiene que hacer? Uno. Entonces, llevamos a esto y le hacemos llevar a esto. Entonces, número 3, vaya alguien que me busque, Romanos 6:23. Toma en cuenta el precio del pecado que Dios pagó. Tomar en cuenta el precio del pecado. ¿Quién tiene Romanos 6:23? Ajá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Amén. Dice aquí claramente, ahorita tú coges el otro versículo, no te apures. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es dádiva? ¿Alguien me puede decir? Un regalo, la gracia. ¿Cómo puede, hermana, usted que ya me dijo, cómo tú me puedes explicar a mí qué es ese regalo? Bueno, el mismo versículo está hablando Ujú. que el fin o la paga que se le da al pecado, y todos pecamos, todos Sí. recibimos esa misma paga, Ujú. es la muerte. Ok. Pero el regalo que Dios nos está dando es lo contrario a eso, Ujú. que es darnos vida eterna a través de creer en Cristo Jesús. Ok. ¿Y ese regalo, en qué consiste? ¿En qué yo tengo que hacer para tener ese regalo? Creer que el Señor envió a su Hijo Jesucristo a Ok. morir en la cruz, poniéndose en nuestro lugar, Ujú. el lugar que nosotros merecíamos, Ok. Él siendo sin pecado, tomó ese peso, Ujú. tomó esa paga, y a través de su justicia, a través de su vida, nosotros somos hechos justos delante de Dios. Ok. ¿Verdad? ¿Qué es eso de justicia? Porque, no sé, usted me habló de que por la justicia. ¿Qué es justicia? Porque cuando, yo quiero ese regalo, pero ¿la justicia de qué? Porque hoy día no se puede confiar en la justicia del hombre, porque mira, los otros días ahí un tipo mató ahí a su esposa y fue en la cárcel, allá fue el juicio y salió inocente. ¿Qué justicia estoy hablando? Porque la justicia del humano está mala. ¿Qué tú me hablas de la justicia de Dios? ¿Por qué? Primero, entender que Dios es justo. Ok. Y Dios no es igual que nosotros los seres humanos. Ujú. Nosotros tenemos un estándar y una idea moral de Ujú. lo que se supone que es justicia. Ok. Pero Dios es justo. Y por cuanto nosotros pecamos, lo que nosotros merecíamos por causa del pecado es la muerte. Correcto. Dios, siendo justo, no podía darnos a nosotros Ujú. una paga distinta a la que nosotros merecíamos. Ok. Por lo tanto, Él decidió en amor dar a su único hijo. Ok. Y que a través de Cristo, de su vida sin pecado, de su vida perfecta, Ujú. nosotros podamos recibir una justicia que no merecíamos, por eso es un regalo. Ok. Pero a través de Él, de su sacrificio en la cruz, ahora nosotros venimos a recibir. Entonces, tú me quieres decir que por ese sacrificio de Cristo, que se convierte en mi regalo, es mi plan de salvación, es mi vía de salvación para yo morir en la condenación. Es lo único que me va a Lo salvar. único que nos puede dar salvación. Es Cristo Jesús. Gracias, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? Elisa. Ah, ¿eres casada? Oh, bueno. Vamos allá. Vamos a decirle a un hombre que pueda entender toda esa teología. Amén. Ahora, tenemos que entender algo. Mire esto. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. Entonces uno le explica esto, uno le dice a esa persona, mira, Dios nos regaló lo más preciado que Él tuvo. ¿Cuál fue lo más preciado que tuvo? Su Hijo. Entonces, ¿cuál es el versículo más clásico que uno debe de añadirle a ese versículo? ¿Cuál? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Amó Dios al mundo, que ha dado para que todo aquel que en Él cree más tenga.
Entonces se le va añadiendo, acuérdense hermanos, que ustedes a medida que vayan llevando el plan de salvación, le van a ir añadiendo versículos. Y si se lo pueden enseñar, se lo enseña, pero se lo puede citar de memoria para que podamos entonces llevar ese plano a decir, ya el precio se pagó. El precio se pagó. Entonces yo le hago a veces una anécdota, cuando la conversación está bien, yo le hago una anécdota, una historia, le digo, es como, mira, por ejemplo, está esta ciudad celebrando un juicio y hay un hombre que cometió un asesinato y ese hombre lo van a sentenciar a la muerte. Entonces están esperando aquí el monaguillo que dé la campana para que cuando suene la campana sea ejecutado. El monaguillo comenzó a mover la campana y la campana nada. Volvió y sonó la campana y la campana nada. Volvió y sonó la campana y la campana no sonó. ¿Qué pasaron? Se detuvo todo, subieron 2 personas al campanario y cuando se dieron cuenta encontraron un cuerpo atado en la bola de la campana, todo hecho trozo, ya muerto, y era la esposa del hombre. Es una historia. Yo le dije a él, esto no es verídico, simplemente fue algo que yo le escuché, me gustó y lo aplico. ¿Qué pasa? El juez del pueblo dice, el hombre queda inocente, ya alguien murió por él. Entonces esa historia, eso la llevo para que él entienda. Nosotros en Cristo podemos ser llamados inocentes porque ya hubo alguien que murió por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevamos a esto, ya hemos captado ya la atención de esa persona, y como hemos captado la atención de esa persona, muchas veces va a querer decir, sí es verdad, porque yo vi una película, y uno empieza a escuchar, sí es bueno, pero ahorita me la explican. No nos salgamos del tema, con mucho respeto. ¿Me entiende? Entonces sigamos hablando y van a haber preguntas y quizás entonces, ¿eso quiere decir que si Cristo murió, yo soy ya salvo? No. Si Cristo murió, ya tú tienes la posibilidad de ser salvo. ¿Y cómo yo debo hacer eso? Vamos entonces al próximo paso. Número 4, reconozca que Cristo murió por usted. Romanos 5:8. ¿Quién tiene Romanos 5:8? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tú le contestas la pregunta a esa persona. Ahí tú le dices, mira, Cristo nos ama tanto, Él sabía. ¿Tú sabes algo? ¿Cuál es tu nombre? Andrew, ¿verdad? Antonio. David, dígale David. David, gracias, David. David, en el sentido, tú tienes la bendición de entender de que alguien murió por ti. Entonces, como dice la Biblia claramente, yo soy pecador. Entonces tú tienes que entender que tú eres un pecador, y cuando tú entiendas que tú eres un pecador, entonces la gracia de Dios te alcanza. ¿Por qué yo digo esto? Porque mucha gente en la calle dice que no son pecadores. Entonces le hacemos al mentiroso. Correcto, entonces son cosas que tenemos que llevar. Entonces cuando uno lee este versículo claramente, hablamos ahí, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Sabe? Dios te amó tanto que Él sabe tu vida. Y Él sabe que tú eres pecador. Todos los pecados que tú crees que nadie lo sabe, Dios lo sabe. Entonces se lo llevamos y la llevamos a esto. Entonces, ¿qué podemos decir claramente? Claramente podemos decir una ilustración con las palabras paga y regalo. ¿Verdad? Claramente que lo que hablamos ahí, letra A, hombre merece una paga. Letra B, su pecado ya ha sido pagado. Y el número 5, acepte la salvación. Ahí es que entonces vamos a orar Romanos capítulo 10. Mi hermano, ahí que ahorita iba a leer y no lo dejaron leer, léase Romanos 10, 9 al 11. Amén. Entonces, ahora vamos a llevarle ahora, ¿qué debo yo de hacer? La pregunta que yo dije ahorita, ok, ¿qué yo debo de hacer para ser salvo? ¿O qué tú debes de hacer? Yo he tenido la bendición, he tenido las dos vertientes. He tenido la vertiente de que me han dicho, ok, pero ¿qué yo debo de hacer para ser salvo? Cuando me dicen qué yo debo de hacer para ser salvo, óyame, ahí yo digo, espérate, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, y le doy con todo. Ahora, cuando yo le pregunto, ¿qué tú tienes que hacer para ser salvo? Léelo esos versículos, léelo.
10, 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es uno de los momentos más contundentes que tú vas a tener con la persona inconversa. Ahora, ya tú lo tienes, ya llegaste a este lugar. Si Él te permitió llegar a este versículo, tú estás casi con la bendición de que esa persona sea salva. Porque ya te permitió ya estar ya en lo último. Entonces dices que si confesares con tu boca. Ahora yo le pregunto a esta persona, ¿te gustaría aceptar a Cristo? ¿Te gustaría pedirle al Señor que te salve? ¿Te gustaría pedirle al Señor que te dé vida eterna? ¿Te gustaría que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida? Y le explico un poco lo que es el libro de la vida. Cuando este hombre me dice, o esta mujer me dice que sí, o este joven me dice, o niño me dice que sí, entonces yo lo llevo a que él lo haga. Yo le digo a él, mira, yo voy a orar. Y mi oración es esta: Señor, estamos delante de ti. Este hombre o esta mujer, y le menciono el nombre, acuérdese, memorice el nombre. No vaya a ser que usted está orando. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu nombre? No. Trata, y tampoco diga, Señor, en el nombre de Jesús te pido por Antonio. Y él en mi oración dice, no, yo no me llamo Antonio, me llamo Juan. O sea, por eso es importante cómo tú vas a hacer que esta persona pueda ser captado, que tú entiendas que él se siente importante, que tú te aprendiste el nombre. Hoy día, en el caso mío, yo siempre llevo un papelito de esta manera. Ya mismo estamos terminando, pastor. Es que no quiero dejar este punto. Yo tengo estos papelitos que se adhieren, que son papelitos que tienen una peguita. Y siempre que yo voy a predicar, pongo en un papelito. ¿Qué pasa? Cuando me dicen el nombre y me dicen esos nombres raros. Porque qué bendición cuando nos dicen Juan, cuando nos dicen Javier, o dicen Cheo, o dicen Pablo. Pero cuando nos dicen a nosotros nombre, dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ya yo hablo con mi compañero y mi compañero me escribe el nombre de él mientras yo estoy hablando, y cuando estamos en un momento, él me pasa el papelito calladito y yo lo pongo aquí. ¿Verdad? No crean que todo lo que hacemos es porque somos inteligentes. Es que tenemos, entonces, ¿qué pasa? Ya yo lo tengo aquí y le digo, José, ya yo lo tengo aquí, estoy hablando con José. Entonces, cuando termina la visitación, le pongo un checkmark al lado. Porque no voy a hacer que escriba el nombre y como ya no le di un checkmark, le diga el nombre de la persona que hablé. ¿Me está entendiendo? Entonces le digo, ¿quieres tú pedirle al Señor? Y oro, Señor, mira, estoy orando aquí con José. José quiere ser salvo. Padre, escucha la oración de José en estos momentos. José, repite esta oración conmigo. Señor, y él dice, Señor, te pido que tú me salves, y lo llevo a la conversión. Hermano, la mayoría de las veces en esta oración, muchos de ellos se quebrantan a llorar. Se quebrantan a llorar. Hay otros que no, pero no es un indicativo, porque a veces los que lloran nunca van a la iglesia, y a veces los que ni prestan atención son los que van a la iglesia, como me pasó a mí con un joven. Estaba predicándole, no me hacía caso, y yo decía, bueno, si tú quieres, aquí está la dirección de la iglesia, ve, y fue a la iglesia y se convirtió. O sea, que es decir que el asunto del resultado no está de mí, sino está de Dios. Entonces, ahí comenzamos, y entonces estamos llevándolo para que pueda entender lo que dice la Biblia claramente. Lo llevamos Juan otra vez, capítulo 3, verso 16. Y entonces vamos a Romanos 3:10. Número 6. Confíe la promesa de la palabra de Dios. Confíe la promesa de la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:13? Romanos 10:13. ¿Quién tiene Romanos 10:13? ¿Quién lo puede leer? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ya tú estás llevando a esa persona a invocar, a confesar. Tienes que dejarlo a él. Entonces luego que lo podamos hacer, se puede hacer. Dígame, hermana. ¿Dónde vamos a poner confíe? ¿Perdón? Confíe, te digo que lo vamos a poner dónde. Confíe la promesa de la palabra.
Confíe la promesa de la palabra. Ese es el número 6. Puede ser que diga la página 30. ¿Ok? Entonces, ahí está Romanos 3:10. Entonces, tú tienes que llamarla tres principios. Número 7. ¿Cuáles son los principios? Todos los hombres son pecadores. Y el pecado separa a los hombres de Dios. Eso es lo primero que tú tienes que hacerle. Entender a la persona que tú estás evangelizándole que eso no está desprendiendo de Dios. La letra B. Estoy en la número 7. Letra A. Dice, todos los hombres son pecadores y el pecado nos separa a los hombres de Dios. Letra B. Jesús murió para perdonar los pecados de los hombres, como explicaba la joven, y así pues llevamos. Entonces, letra C, si un individuo admite su necesidad de Cristo a causa del pecado y pone su confianza en Él solamente, en Él para salvación, dice la Biblia, será salvo. ¿Ok? Y ahí entonces ya estamos entrando lo que vamos a hacer luego, entonces llevándole a una decisión. Y ahí vamos a darle más de eso en cuanto. Así que vamos a tener un brequecito de unos minutos y entonces regresamos. ¿En cuánto tiempo?